muy bien. En principio, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a mi oficina por este espacio. O sea, siempre está el eterno agradecimiento a Henry y a Alfonso, que yo creo que lo que han hecho es histórico y que va a marcar un antes y un después en la historia de la filatelia latinoamericana. Eh, Desde ya, el eterno agradecimiento tanto mío como de todos los filatelistas latinoamericanos por la gesta esta que se han puesto al hombro y que no para. Y muchísimas gracias a Rafael, lo que hoy, ante la falta de Henry, que está en México, y de los coordinadores que no han podido estar, que toma él la posta de coordinar. Desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, arranquemos. Lo que voy a presentar hoy es una charla que tiene cierta similitud con una que presenté más anteriormente, pero mucho más profundo esta vuelta, y que trata sobre el último libro que he escrito, que lo presenté en septiembre, que se llama Correos, Caminos y Postas, que trata de el correo en Latinoamérica desde el comienzo de la conquista a la formación de las grandes divisiones de los principales virreinatos, que generaron a partir del momento en el cual el rey Carlos I hace todas Carlos III, perdón, hace todas las grandes reformas, tanto en lo que respecta a caminos, como correo, como comunicaciones, y toma bajo su tutela el Correo Mayor de Indias en 1776. Hasta ahí llega el libro. La charla hoy llegaría hasta ahí. Voy a hacer un pequeño avance sobre el segundo tomo, que bueno, tenía intención de tenerlos para más o menos esta fecha, pero las situaciones en Argentina se han tomado un poco complicadas y bueno, me han demorado un poco. Encima, para colmo, estuve 15 días en cama con dengue, lo cual no ayudó mucho. Menos mal de que hace 2 días me dieron de alta y estoy por suerte pudiendo dar la charla. Si no, me iba a tener que declarar en parte de enfermo, menos mal. Eh, bueno, en principio, lo primero que tendremos es, primeramente, qué es lo que es, de dónde nace, digamos, los primeros postillones, los primeros correos. Los primeros correos, la referencia más antigua que tenemos, bueno, la tenemos en los hemeródromos. El más conocido de todos, yo creo que indudablemente Filipides, que fue quien dio la noticia de Maratón. Cuando Atenas vence a las tropas, ¿no es cierto?, las tropas enemigas en Maratón, a 40 kilómetros, 42 kilómetros de Atenas. Filípides, que era el mensajero, sale corriendo, llega corriendo sin parar en ningún momento hasta Atenas y puede dar finalmente la noticia de que vencieron. Dice, vencimos, dice solamente esa palabra y cae muerto de cansancio. Esto plantea digamos, un antes y un después en lo que respecta al concepto de correo, el concepto de mensaje, el mensajero. Acá en América hemos tenido también algunos correos en la época precolombina, inclusive, que eran los chasquis. Los chasquis estaban desde tiempos mucho anteriores, inclusive a la época de la conquista española. Eran muy parecidos a lo que eran los correos, en principio, digamos, el caso de Filipides en Grecia, con la diferencia de que el chasqui, en vez de llevar un mensaje, llevándolo de memoria o hablado, los mensajes eran llevados, ¿no es cierto?, en los quipus. ¿Qué era un quipu? Un quipu era una soga con distintas soguitas atadas a la misma y con un mensaje encriptado en forma de nudos. El que escribía los quipus era el quipu Camayoc, que no solamente el que lo escribía, sino que también era el que lo podía interpretar. El quipu no lo podía interpretar cualquier persona, solamente el quipu Camayoc era quien lo interpretaba. El chasqui debía ser respetado en todo el lugar donde pasara. Era un delito gravísimo el no recibir al chasqui, no atender las necesidades del chasqui, porque iba llevando las noticias del Inca hacia todo el imperio. En 1500, en 1492, se da el comienzo de
la invasión y de la conquista española en América, la mal llamada el descubrimiento de América, bueno, porque obviamente no se puede descubrir a personas que ya existen. Pero bueno, para los españoles fue un descubrimiento porque ellos no lo conocían. Esperando encontrar las Indias, refiriéndose a las Indias, todo lo que era la parte de la India oriental, encontraron un continente nuevo que no sabían que existía. A este continente lo llaman las Indias, para diferenciarlo de la India. Eh, de hecho, técnicamente hablando, no está mal plantearle indios a los habitantes de América, de hecho se los llamaba así, no solo a los nativos, sino a todos aquellos nacidos en las Indias. Muchos dicen que puede llegar a ser ofensivo, en realidad no es algo que yo a mi entender lo interprete como ofensivo, teniendo en cuenta de que estas eran las llamadas Indias occidentales, entonces quienes nacían en las Indias eran indios. Eh, Posteriormente se lo llamó América, pero era el nombre que estaba a tal punto que las leyes que se plantean y todos los elementos de referencia siempre hablan de las Indias. Eh, ¿Qué ocurre? El primer problema que se encuentran es cómo poder tener comunicaciones en un territorio tan vasto como el que se encontraron acá en América, que era más grande que toda Europa junto, que toda la Europa conocida y la Europa civilizada de la época. Eso le generó un problema bastante complicado a los reyes católicos, y la solución que hacen hace una cosa mucho más simple. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ya parece entonces Fernando de Aragón ya había muerto cuando se hace el nombramiento, aclaro por las dudas, sino que bueno, nace un poco de ambos, más de Isabel de Castilla, que digamos, sino que muchas veces se habla mucho de Fernando de Aragón por una cuestión, digamos, machista en general. Es la que realmente manejaba el imperio era Isabel, una mujer de mucho carácter, una mujer, digamos, de mucho empuje, y ella plantea una cosa muy simple que ella de hecho lo habían hecho en Europa anteriormente, que era la privatización de los correos y las comunicaciones. En Europa estaba la familia Tassis y en América nombran fue el primer correo mayor de Indias, el 14 de mayo de 1514. El correo mayor de Indias era un oficio que tenía una persona, era don Lorenzo Galíndez de Carvajal, quien cae el nombramiento, que él era el dueño absoluto de todas las comunicaciones y todos los correos y toda la vinculación de mensajes entre el viejo y el nuevo mundo descubierto. El cargo era vitalicio y hereditario. Y una cosa curiosa, pues don Lorenzo Galíndez nunca siquiera llegó a pisar suelo americano. Su hijo, Diego, fue el primero que pisa, el primer correo mayor de indios que pisa suelo americano y se instala en Lima. En general, todas las vinculaciones trataban, digamos, entraban por el lado de Cartagena de Indias, iban digamos, por Cartagena de Indias, de ahí cruzaban o eventualmente por Panamá, cruzaban el istmo e iban a Lima. Y, por ejemplo, para llegar a donde, bueno, particularmente yo estoy en Córdoba, por eso pongo acá el tema del acta de fundación de Córdoba, Córdoba, Argentina, eh, una de las características era tratar de poder encontrar una vinculación que no sea por el Pacífico, que no sea vía Lima, porque para poder comunicarse con esta zona, cualquier comunicación tenía que llegar hasta Lima, cruzar a Cartagena de Indias y salir por el Caribe rumbo a España. Imagínense el derrotero, estamos hablando más de 7.000 kilómetros para recién salir de América, cuando en realidad Córdoba, por ejemplo, está a 700 kilómetros del Río de la Plata. Entonces, cuando se van haciendo, de hecho, las fundaciones de las ciudades para este rumbo, para el lado sur, lo hacen con una mira de poder vincular con el Río de la Plata. Como muchos plantean, bueno, la ciudad de Buenos Aires, en realidad recordemos que Buenos Aires, la primera fundación duró muy poco, fue invadido por los nativos y, digamos, no había una vinculación concreta. Era necesario una refundación, fue refundada en 1881, pero mientras tanto se iban haciendo corrientes colonizadoras que venían avanzando desde Lima, desde Potosí, desde lo que hoy es Bolivia, con miras a poder llegar al Río de la Plata y tener una vinculación entre los dos mares, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.
Esto se tiene en cuenta inclusive en toda la parte de la legislación y se tiene en cuenta en todos los principios de las distintas corrientes colonizadoras que vienen avanzando desde Perú, posteriormente el Alto Perú, que es lo que sería hoy Bolivia, y finalmente el noroeste argentino avanzando hacia Buenos Aires. Para que finalmente en 1881 se hace la refundación de Buenos Aires y empezamos a tener esta zona un pequeño vínculo vía el Atlántico, pero muy poco manejado. Buenos Aires prácticamente no tenía un puerto de buena calidad, o sea, el puerto de Buenos Aires se manejaba a 70 kilómetros al sur, que es donde estaba lo que es hoy la ciudad de Ensenada, debido a que durante muchos meses al año el Río de la Plata tenía una bajante muy grande, a tal punto que había momentos en que se podía cruzar a pie. Era muy difícil llegar hasta la reciente ciudad de Buenos Aires. Y eso complicaba evidentemente las comunicaciones. Pasemos a la parte legal y la parte de cómo se fueron instrumentando todos estos elementos para poder hacer la vinculación y para poder hacer todas la importancia del correo en América. Eso lo primero que tenemos, obviamente la primera referencia es la ley de India. De la ley de India se hicieron 4 ediciones, pero esta es la etapa de la tercera edición. En las leyes de Indias se fueron planteando distintas legislaciones que había, particularmente en el tomo 2, en el capítulo 16, se habla sobre el tema de los correos, las cartas y los indios chasquis, donde hace hincapié sobre todo no en el correo privado, sino en las comunicaciones que había para la corona. Uno se preguntará, ¿y por qué no el correo privado? Recordemos que el correo estaba a cargo y en propiedad de la familia Carvajal, con Lorenzo Galíndez de Carvajal. Por ende, la corona no tenía inferencias respecto al correo o a las comunicaciones que se hacían en América, sino solamente en lo que respecta a las comunicaciones y a las correspondencias que era dirigida al rey. Entonces, los planteos principales que se hacen es principalmente sobre los despachos del rey, pliego y despacho del rey, donde plantea una cosa que es importantísima y que es un antecedente más que claro y más que vinculante. Es la primera referencia en 1588 en el cual se hace la importancia de, perdón, 1588, sí, empecemos, la importancia de la confidencialidad de la correspondencia y el delito para quien llegase a mirar la correspondencia. Acá, bueno, estoy plantando todos los artículos que hacen referencia a la correspondencia, en el libro 2, el título 15, en el tomo 1, en el libro 3 del tomo 2, el título 16, y así, bueno, están todos los artículos que están. Y acá hay uno que sí es importante recalcar, y es el que plantea en el punto séptimo, que es este de 1592, donde dice: ninguna justicia de cualquier clase, prerrogativa o dignidad, y ningún problema eclesiástico ni personas particulares se atrevan a abrir ni detener cartas, pliegos y despachos que se dirigen al rey, ni lo que se escribiera entre personas particulares, ni impidan la correspondencia recíproca por cartas ni pliegos, pena de extrañamiento a los prelados y eclesiásticos, de remisión a estos reinos, a los religiosos y a los jueces, y justicias de privación perpetua de sus cargos, y de destierro perpetuo de las iglesias. Fíjense la importancia que se daba. Y aún la pena de azotes y galeras se aplicará a personas quienes es permitida su imposición. Es la referencia más antigua de Felipe II en 1592, referente a la importancia respecto a la confidencialidad de la correspondencia. Es un antecedente que creo que vale la pena tener en cuenta y que es muy referencial, sobre todo teniendo en cuenta que es en el correo de América esto. Esto en América entonces plantea a partir de las leyes de Indias que tienen en cuenta la confidencialidad, no solamente la correspondencia del rey, sino cualquier correspondencia particular. Un correo mayor que se preocupa solamente de lo que a él le es rentable, que es privado y que no le interesa en realidad lo que está demasiado lejos. Por ejemplo, las comunicaciones con lo que es hoy América, las comunicaciones con lo que es Paraguay, con lo que es Chile,
Acá, bueno, acá habla de Tucumán, se refiere a Tucumán todo lo que es desde Salta a Córdoba, la parte de Tucumán de Argentina y Córdoba el Tucumán. Se llama el Tucumán a toda la parte central de lo que es América. ¿Qué es lo que pasaba? No había directamente una intencionalidad ni siquiera remota por parte del Correo Mayor de Indias por esta zona, porque las distancias eran infernalmente grandes. Como para que se dé una idea, para poder ir de Buenos Aires hasta Córdoba, normalmente una carreta tirada por Bueyes demoraba 3 meses, siempre y cuando hubiera buen tiempo, a veces tardaba más. Entonces, imagínense el costo que implicaría pagar un correo que venga desde, por ejemplo, Buenos Aires hasta España, que tuviera que pasar por todo lo que es Argentina, pasar por el Alto Perú, que es Bolivia, llegar a Perú, pasar por Cusco, llegar hasta Lima, en Lima tomarse probablemente o un vapor que lo llevase hasta Panamá y cruzar el istmo en ese lugar, o si no, continuar por tierra adentro, parte inclusive en barco, yendo por Bogotá, Santa Fe de Bogotá, llegando hasta Cartagena de Indias, de ahí hasta La Habana y de La Habana recién salir a España. Una carta en esas condiciones llegaba a tardar, pero en algunos casos 2 años. Hubo un caso bastante interesante, ¿no es cierto?, en el cual lo ponen, digamos, por un problema interno que hay, termina preso un funcionario en Buenos Aires. Él escribe, por un problema de trata de esclavos y esto, él escribe un descargo ¿no es cierto?, al rey, pidiéndole de que le haga una exhibición del tema y donde plantea su inocencia con pruebas. La carta llegó a España a lo cabo de 2 años, 2 años de ida, 2 años de vuelta, para cuando llegó la respuesta afirmativa del rey diciendo de que estaba conmutada su pena y que él era inocente, ya había terminado de cumplirle toda la pena de prisión. Ya la pena ya se había acabado. Lo cual presenta un problema bastante grande de comunicaciones. Entonces, el primer proyecto lo plantea Martínez Salas en 1716, donde él permite plantear un servicio de correos medianamente estable entre Buenos Aires y Lima. Desgraciadamente no le dan atención. Posteriormente un segundo proyecto de García Inclán, donde plantea principalmente las comunicaciones principalmente con Chile, pasando por lo que hoy es Córdoba, y uniéndose en Córdoba con las comunicaciones de Buenos Aires y continuando después hacia el norte con rumbo al Perú. Plantea todo un proyecto, un análisis bastante detallado de un camino posible, pero también va cayendo en nada esos proyectos. Recalco el año 1720, ¿por qué? Porque estos proyectos nacen en esta época por una cuestión de un montón de reformas que se empiezan a realizar principalmente en 1720 en España. En 1720 se empieza a hacer un conjunto de reformas inicialmente en los correos mayores de España y de Europa para poder organizar de una manera un poco más ordenada el tema de la correspondencia en el viejo continente. Lo que yo comentaba recién de los viajes y los tiempos que llevaba venir por estas latitudes, hay un montón de relatos de viajeros. El que yo recomiendo mucho para que es muy explícito y muy claro es las cartas del padre Gervasoni, que el padre Gervasoni le escribía a su hermano en la fe, Cattaneo, donde plantea, ¿no es cierto?, las distintas cosas. Y acá, bueno, voy a poner una partecita de una de las cartas, donde dice: en esas campañas que sin descubrir límite alguno en el horizonte se extienden desde Buenos Aires a Córdoba del Tucumán. Recordemos que acá están los que llamamos las pampas argentinas, todo lo que es la pampa húmeda argentina. Es una planicie inmensamente grande, con pastizales de más o menos 2 metros de altura, donde no había ni siquiera un árbol. De vez en cuando, a cada 50, 70 kilómetros, podía llegar a ver un ombú, que de hecho ni siquiera es árbol, es un arbusto gigante.
Y eso generaba un problema bastante incómodo. ¿Por qué? Imaginen una carreta tirada por bueyes, más de 2 metros de altura a los pastizales, todo amarillo. Los bueyes no llegan a 2 metros de altura, por ende quedaban escondidos adentro del pastizal. Y uno iba en la carreta de la misma manera que si estuviera yendo en un gran mar amarillo. No había ningún tipo de referencias. Y entonces, bueno, Gervasoni lo plantea como navegación terrestre. Y dice, dije navegación por dos motivos. Primero, porque en todo ese camino no se encuentra un montecillo, una colina, pero ni siquiera se descubre con la vista la menor ondulación montuosa. Solo después de 25 días se empiezan a ver la Sierra de Córdoba, que es una ramificación de la cordillera de Chile, que divide el Tucumán de la provincia de La Rioja, encerrada en una campaña baja que parece un océano. La forma de poder orientarse era exactamente igual que la forma que se orientaban los barcos en el mar. Se tenían que orientar por las estrellas y por medio de sextantes. Bueno, acá comete un error, digamos, diciendo la Sierra de Córdoba, una ramificación de la cordillera de Chile. La Sierra de Córdoba son mucho más bajas, no son cordillera. Y segundo, estamos a una distancia bastante grande de la cordillera todavía. Pero bueno, tengamos en cuenta que esto fue en 1729, ¿no? Acá tenemos un cuadro bien claro de cómo se verían las pampas argentinas, o sea, era hasta el horizonte un horizonte amarillo. Finalmente, los primeros análisis de organizar el correo del Perú hacia el sur, desde Lima hacia el sur, lo plantea don Domingo de Baza Bilbaso. En 1849 él plantea una opción, ¿no es cierto?, donde plantea un proyecto de hacer un establecimiento de lo que él denomina chasquis ordinarios. Ojo, no confundamos estos chasquis ordinarios con los chasquis incaicos. El chasqui incaico iba a pie, estos chasquis iban a caballo. Lo llama chasqui porque era la palabra quechua, la palabra, digamos, americana que mejor describía un correo, un correísta. Pero, digamos, difiere muchísimo el concepto de estos chasquis ordinarios con respecto a los chasquis incaicos, ¿no? Él plantea digamos, el correo de Potosí a Buenos Aires tiene que andar otras 500 leguas, o sea, entre otras cosas, en el informe que él hace, que se incluye las 6.000 varas que ya quedan dichas. Las 6.000 varas eran las que iban desde Lima hasta Potosí. De suerte que sale de Potosí para la ciudad de Jujuy, Salta, Tucumán, en Córdoba, las que, como es preciso dejar y recoger cartas, tardan regularmente medio día en cada una de estas ciudades, y según el pie en que ha estado, cuando se ha recorrido con presteza, ha tardado 4 meses en ida y vuelta. Bien que si se pusiese más cuidado podría tomar menos, pues aunque la distancia de 500 leguas es mucha, la abundancia de cabalgadura y el buen camino permiten que en menos tiempo se haga. Esto es importante porque fíjense de que estamos hablando de un viaje que originalmente llevaba 2 años, teniendo chasquis ordinarios y haciendo todo un conjunto de carreras de postas que lo llama así el camino que permitía, digamos, a los chasquis cada cierta distancia. Normalmente eran cada distancias aproximadamente 10 leguas o 15 leguas, no más, que era lo máximo que podía llegar a recorrer un caballo por día. 15 leguas castellanas sería más o menos 75 kilómetros, 15, 16 leguas era la máxima distancia que se tomaba entre posta y posta. Lo normal era la mitad para que el caballo pudiera llegar a ser una distancia más o menos aceptable. Estas postas, ya vamos a ver dentro de un rato, cuando llegue a lo que es la organización de las postas, un poquito más en detalle. Este proyecto del 24 de marzo de 1747 es tomado en buena forma por parte del Correo Mayor de Indias. ¿Y qué es lo que hace? La propuesta de Domingo Baza Bilbaso es que se nombren tenientes de Correo Mayor en cada ciudad, en cada lugar. Esos tenientes de Correo Mayor eran delegados del Correo Mayor de Indias, que estaba alojado en Lima, y que atendían las necesidades del correo en distintos lugares. Sí, obviamente, al estar en Buenos Aires y ser la cabecera de lo que era la parte sur, recordemos, todavía no estaba en la cabecera del Río de la Plata, lo que no era parte del Virreinato del Perú. Todavía no existía el Virreinato del Río de la Plata. Los primeros tenientes de Correo Mayor se hace en 1748,
que don Juan Vicente Betolaza y Luna. Ahí la pregunta clásica que todos dicen, pero ¿por qué no fue el mismo Domingo de Basavilbaso, el teniente correo mayor? Domingo de Basavilbaso en realidad era comerciante, él trabajaba, digamos, tiene un comercio de importación y exportación, digamos, a través de vapores, en realidad no vapores, perdón, de navíos a vela, o sea, vapores mucho posteriores, más de 150 años después. Por navíos que iban a España, y él, entonces, si él fuera teniente correo mayor, él no podía al mismo tiempo ser comerciante por un problema de superposiciones de cargos. Entonces él lo recomienda Juan Vicente Betolaza y Luna, quien es nombrado en 1747 teniente de correo mayor. Si se fijan, las distintas fechas que estoy poniendo acá, curiosamente Córdoba es posterior, por ejemplo, a Salta, posterior inclusive a Santiago del Estero, por una cuestión lógica, porque primeramente se tienen en cuenta las mayores distancias y las ciudades más claves. En Córdoba no hacía falta tanto un teniente de correo mayor, porque Córdoba en su momento estaban acá toda la parte jesuítica, y los jesuitas tenían un sistema de correos propio y todo un conjunto de postas propias de ellos mismos, que no utilizaban el correo mayor de Indias. Entonces no era tan importante, a pesar de que Córdoba además tenía la universidad, tenía una población bastante interesante para la época. Estamos hablando de población interesante, estamos hablando de 10.000, 15.000 habitantes, ¿no? No vayan a creer que son los 2 millones de ahora. Pero eh, de todas maneras, como estaban acá todas las estancias jesuíticas, las comunicaciones de Córdoba se movían por el lado eclesiástico y se movían de una manera totalmente divorciada del correo mayor. Por eso es que se hacen las primeras administraciones de correo con teniente de correo mayor, principalmente en Salta, en Jujuy y en Santiago del Estero, antes de que se lo haga en Córdoba. Acá tenemos algunas cartas enviadas de época, más o menos de eso, como para que más o menos vean cómo eran las distintas cartas en esa época enviadas de esto. O sea, la mayoría de las cartas cuando tenían las marcas acá propias, por ejemplo, esta es una carta de 1800 salida de Córdoba, enviada a Cochabamba, en lo que es Bolívar, Alto Perú. Si se fijan acá, la marca franca se ponía únicamente cuando era pagada en origen, no existía aún el pago en destino. Y está una carta, por ejemplo, enviada a Cádiz, ¿no es cierto?, que donde tiene la marca Indias. Acá hay una cosa que es importante recalcar: esta marca Indias no se ponía en las Indias. Esta marca se ponía en España al llegar el vapor, el aviso a España, que llevaba a La Coruña. En La Coruña, en Galicia, se marcaba la marca esta Indias para indicar la correspondencia que había venido de las Indias. ¿Por qué esta marca? Porque esta marca estaba el correo de Indias, estaba subvencionado por la corona y no pagaba el porte del cruce del Océano Atlántico. Como veníamos diciendo, en 1720 se empiezan a hacer unas reformas, las primeras reformas en las cuales se le va quitando un poco el poder a la familia Tasis en Europa. Finalmente, en 1761, la corona española se hace cargo del correo mayor en España, no así en las Indias. Se hace cargo del correo mayor en España y empieza a manejar, en realidad me hice un poco antes, 1749, 1761 se hacen las primeras reformas con con Campomanes. Campomanes hace las primeras estructuraciones, las primeras legislaciones para que la corona pueda manejar su correo mayor, inicialmente en Europa. En estas instrucciones se trabaja muchísimo cuáles son las obligaciones y las características de este transporte de correspondencia. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto si esto es para Europa respecto a América? Porque estas legislaciones son las mismas que después se toman para América, cuando finalmente en 1766, 76,
la corona española se hace cargo también del correo mayor en América. Todas estas legislaciones son traducidas y ayornadas a la distancia que existía en América para poder trabajarlas con los mismos criterios y con las mismas cláusulas, y las mismas reglamentaciones. Acá plantea muchísimo toda la legislación para los conductores de correspondencias, plantea, digamos, la importancia de que el correo que venga de América ya no sea de cualquier forma, sino que tenga todo un correo marítimo bien estructurado. Si bien el correo marítimo, la corona española lo nacionaliza, por así decirlo, en 1764, se hace a partir de esta instrucción los primeros caminos para organizar el correo marítimo de una manera bastante bien ordenada. Esto implicaba sobre todo el que ya los avisos, que eran los buques que llevaban la correspondencia y las cargas, sobre todo de oro y plata hacia España, no salieran de manera tan estructurada, sino que fueran navíos mucho más rápidos, más chicos, y que además tuvieran un derrotero perfectamente claro, de manera que no pararan en cualquier puerto que pudiera llegar a estar vedado por piratas. Recuerden que la parte de la piratería y el corso era palabra común en todo lo que es sobre todo en el Caribe, debido a la guerra constante de España con Inglaterra. Inclusive muchos de la piratería que había en ese lugar había sido, por así decirlo, legislada por parte de Inglaterra, dando lo que se llamaban las patentes de corso, que era el permiso para hacer piratería a nombre de la corona inglesa. Particularmente hay algunos países americanos que dieron un par de patentes de corso. Un caso muy común, muy conocido, es el caso de Hipólito Buchardo, acá en Argentina, quien tenía una patente de corso para poder financiar los costos de la Revolución Argentina para la independencia, y que inclusive en un momento dado llegó a tomar la ciudad de San Francisco. O sea, llegamos a tomar durante unos 3 días, creo que California fue Argentina. Como comentario al margen, digamos, una pintita de color respecto a esto. Volvamos de nuevo a cómo era toda esta estructura que se hace, todas estas instrucciones. Sobre todo, no se hace solamente para el correo. Las instrucciones de todo lo que era, digamos, el correo mayor, si bien se llama correo mayor, era la administración de correos, postas y caminos. El correo mayor estaba a cargo no solamente del transporte de la correspondencia, sino también del mantenimiento de las postas y el mantenimiento de los caminos. Para poder moverse entre estas postas era necesario hacer partes y hacer eh, una cantidad importante, ¿no es cierto?, de pasaportes que tenían que estar firmados por los administradores de correos en las principales administraciones, donde hubiera un teniente de correo mayor, que permitiera el tránsito, ya sea de caravanas de carretas, como de mensajerías o diligencias, acá se utilizó esos dos términos como sinónimos, o de correístas independientes a caballo. Para poder transitar entre las postas y que se les pudieran cambiar los caballos, se les pudiera coger y dar alojamiento a las mismas, tenían que tener estos pasaportes y este tipo de permisos firmados por los administradores de correo. En el caso este es un permiso para circular por una caravana de carretas desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad de Córdoba en 1857. Si bien es un poco posterior a la fecha, es bastante interesante el documento. Pertenece a la colección de Héctor Dilala, un cordobés amigo con el cual hemos fundado el Centro Filatélico Mediterráneo. Es muy buena, una muy interesante pieza y la verdad que muy pintoresca. Esto se sigue planteando en 1762, Campomanes continúa con las distintas ordenanzas, en este caso se manda una ordenanza, digamos, donde se plantea ya ahora el trabajo en los maestros, en las postas, en las administraciones, y cómo tenían que trabajar los maestros postas y los postillones.
como referencia qué es lo que eran las postas. Las postas eran lugares donde uno podía descansar y cambiar la cabalgadura con la cual se iba moviendo. Para evitar precisamente problemas, digamos, de comunicación, uno no podía llevar cabalgaduras propias. Sí o sí era obligatorio utilizar las cabalgaduras de las postas, ya sean mulas o caballos. Eh, Estas cabalgaduras tenían que ser repostadas y tenían que ser cambiadas en cada posta. ¿Cómo hacían el cambio? Yo iba con mi permiso, con mi pasaporte, llegaba a la posta, lo presentaba. El maestro de posta, que era el encargado de la posta, generalmente era un estanciero o era el dueño del lugar, tenía, digamos, un gran corral con mínimo de 20 o 50 caballos, tenía que tener, los cuales estaban protegidos por parte del reino, que nadie se los podía requisar. Estos caballos los reemplazaban los caballos cansados que venían de la posta anterior con caballos descansados de esa posta, se reemplazaban y continúan con esos nuevos caballos hasta la siguiente posta. ¿Cómo es que el maestro de posta recuperaba los caballos? Iba en un postillón que, de acuerdo a la reglamentación de leyes de Indias, indicaba que no tenía que ser menor a los 18 años. En la práctica, los postillones normalmente tenían de 10 a 12 años. Ha habido situaciones interesantes de historia de postillones, por ejemplo, lo que ocurrió, por ejemplo, cuando matan a Liniers, de que estaba uno de los postillones, o sea, junto con Liniers, en principio de 1800, en 1810, y el postillón tenía apenas 10, 12 años, 11 años. Y comentan en el parte, dice, cuando llega, creo que era Beruti, si no me equivoco, Miguel Rabiniani me lo sabrá después confirmar después, una vez que termine la charla, él conoce mejor la parte específica de historia, es profesor de historia. Creo que era Beruti el que llega acá, si no me equivoco, plantea a la Junta de Gobierno en Buenos Aires de que el postillón es un niño, de que si era necesario fusilarlos a todos, le dicen que sí, que hay que fusilarlo y lo fusilan también al pobre chico, que la única cosa que había hecho era simplemente acompañar a la comitiva de Liniers, llevando los caballos. ¿Para qué? Para que llegando a la siguiente posta, en este caso la posta de Cabeza de Tigre, el regresara posteriormente, al día siguiente, ya con los caballos descansados, a la posta de origen de donde eran los caballos. En 1764, como ya había comentado, se nacionaliza y se reglamenta el correo marítimo de España hacia las Indias. Este correo marítimo plantea de que en vez de salir uno solo por año, se plantean cerca de 10 navíos para poder hacer todos los meses la ida y vuelta desde España hasta las Indias Occidentales, recabando en La Habana y de ahí, a partir de La Habana o en Puerto Rico, distribuyéndose ya sea para el virreinato de Nueva España, que es lo que hoy sería México, y para el virreinato, el recién creado virreinato de Nueva Granada, que es lo que hoy sería Colombia y Venezuela, en Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias después continuaba el camino ya por tierra hasta Perú. El Correo Mayor, don Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, era el que estaba en su momento como Correo Mayor, y bueno, trata la corona española posteriormente, ya teniendo el correo marítimo perteneciente a la corona, teniendo el correo mayor en Europa, ya perteneciente a la corona, habiéndoselo quitado a la familia Tasis, y ya organizado el correo en forma bien manejado, con una buena legislación, con instrucciones correspondientes y con instrucciones claras en Europa, deciden hacer lo mismo en el continente americano. Hacen una tratativa con Fermín Francisco de Carvajal, llegan a un acuerdo finalmente en 1768, en donde le dan un montón de, de prerrogativas a cambio del correo mayor en América. Inclusive no solo para él, sino que para sus descendientes, hasta creo que era hasta la cuarta o quinta generación. De manera que hace un muy buen trato económico Fermín Francisco de Carvajal, en el sentido que no había forma que él
siendo Correo Mayor de Indias, pudiera llegar a tener esa ventaja económica y esa rentabilidad. Inmediatamente, bueno, el encargado en su momento del Correo Mayor de India, o sea, que pone España, obviamente al irse la familia Carvajal, ponen a un nuevo Correo Mayor, en principio el Correo Mayor es Pando, que fue el primer Correo Mayor que se asienta inicialmente en Cartagena de Indias y posteriormente se asienta en Lima. Mientras apenas llega acá, lo primero que hace, toma las instrucciones que ya habíamos comentado de 1761 de Campomanes en Europa, las articula y las ayorna a las necesidades y a las grandes distancias que se daban en América y plantea toda una instrucción y una reglamentación propia para estas tierras y para todo lo que era el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva Granada inicialmente. Este mismo reglamento es adoptado también al mismo tiempo por el Correo Mayor en Nueva España sin ningún tipo de cambio y con prácticamente idéntico a como está acá. En este reglamento se plantea la importancia de generar todo un conjunto de postas que unan no solamente la parte norte de Sudamérica, sino también que unan también vía lo que después se llamó el famoso Camino Real, que una desde Lima hasta Potosí y de Potosí hasta Buenos Aires, haciendo un desvío a la altura de lo que hoy sería, digamos, sería Saladillo, en la unión del río Tercero con el río Cuarto, en la unión entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, hacia un desvío que continuaba vía Río Cuarto, Mendoza, hasta Santiago de Chile. Se unían los dos en Saladillo y continuaban rumbo a Buenos Aires o hacia el Alto Perú, depende del destino de la correspondencia que viniera desde Chile o desde el oeste de la Argentina. Para la referencia de este camino real hay muchísima documentación, hay muchísimos relatos de viajeros que recomiendo leerlos. Está, por ejemplo, la Carlota, los relatos de viajeros escritores del siglo XX, del siglo XVIII y XIX, Richard Seymour, poblador de las Pampas, que vivió lo que en su momento era lo que hoy es Belleville, en su momento se llamaba Fraile Muerto. Después está el relato, y que yo creo que es una obra infaltable en cualquier biblioteca de un filatelista, que es el Lazarillo de Ciegos Caminantes, que fue escrito con don Calixto Bustamante Carlos, con color corvo, que era un mestizo, ¿no es cierto? Evidentemente un color bastante grande, bastante oscuro, porque se llama con color corvo, del color del cuervo, el sobrenombre que tenía, que acompañaba a el entonces visitador de postas que había instaurado el Reino de España para conocer cómo estaba el estado de los caminos y las postas. Una vez que se había hecho cargo del Correo Mayor de India, lo primero que hace, inmediatamente al año siguiente, prácticamente, lo manda vía Montevideo para que haga todo el camino. Entonces, Alonso Carrillo de la Bandera, que era el visitador de estas postas, recorre una por una todas las postas desde Montevideo, cruzando después a Buenos Aires, y de Buenos Aires haciendo todo lo que hoy se conoce como el Recamino Real, o sea, lo que sería la Ruta 9 en Córdoba o la carretera panamericana, siguiendo de Buenos Aires, pasando por Córdoba, Salta, Potosí, Cusco, Lima, llegando finalmente hasta Cartagena de Indias. Este es un relato muy interesante, muy completo y muy recomendable de verlo. Está, de hecho, muy ameno como está escrito. Este camino que hace Alonso Carrillo de la Bandera, esta visita que hace siguiendo todo esto, se puede ver reflejado posteriormente en un reglamento que fue hecho en 1772. Si se fijan, el libro en 1773, Lazarillo de Ciego Caminante, el reglamento es un año antes. ¿Por qué? Porque a partir del informe de Alonso Carrillo de la Bandera se plantea el reglamento de postas y caminos. Particularmente, la mayoría toma como referencia el relato de Lazarillo de Ciegos Caminantes,
Yo prefiero tomar como referencia de postas el reglamento oficial que se tomó, que es el que realmente dice cuáles son las postas autorizadas y las distancias legalmente establecidas. ¿Por qué? Porque esas son las postas que recibían después subvención por parte de la corona. Las demás que nombran en Lazarillo de Ciegos Caminantes, muchas fueron quitadas posteriormente a la visita de Alonso Carrillo de la Bandera. En este reglamento vemos que se plantean todo un conjunto de postas que en este caso, bueno, yo estoy nombrando el caso de que pasa desde Potosí hasta Buenos Aires. Dentro del libro muestro todas, ¿no es cierto? Desde, pues, todo el reglamento completo, ¿no? Acá en la charla, por una cuestión de tiempo y de cantidad, muestro solamente las principales postas. Vemos que entra en Humahuaca, desde Cueva a Humahuaca es donde entra de lo que hoy es Bolivia hasta Argentina, va continuando, ¿no es cierto? Finalmente pasa por Tucumán, Córdoba y finalmente llega hasta Buenos Aires. En total 535 leguas, tal cual como en su momento, ya algunos años antes, ya había planteado la distancia que existía entre Buenos Aires y Potosí, don Domingo de Basavilbaso. Acá vemos un poco la que es el derrotero, el camino de postas que plantea Alonso Carrero Bandera y que es reflejado posteriormente en el reglamento que se plantea el Correo Mayor el Correo Mayor de Indias con asiento en Lima. Esto sería un poco lo que son algunas imágenes de la Pampa. Y bueno, este es todo hasta acá, hasta esta época, es lo que yo planteo en el libro que presenté en septiembre del año pasado. Ahora estoy sacando el segundo tomo, donde yo avanzo un poquito más de 1776 hasta comienzos de 1800, o sea, previo a la independencia argentina. Eh, Algunas cositas, digamos, como para hacer unas par de pinceladitas sueltas, como para no cortar acá la charla solamente con el libro, algunas cosas interesantes que hay entre 1776 hasta 1810 son, por ejemplo, bueno, que en 1778, haciéndose cargo el conde de Florida Blanca, en realidad en 1771 se hace cargo como Correo Mayor de Indias, empiezan a hacerse distintos reglamentos, por ejemplo, en el caso de un reglamento bastante interesante sobre empiezan las primeras tarifas que se van planteando, digamos, ya no solamente las carreras, sino los costos de los pliegos, los paquetes y los distintos tipos de tarifas, entre distintas situaciones, donde plantea los costos de carta sencilla, por ejemplo, un reglamento planteado en 1778. En 1786, bueno, acá tenemos justamente la siguiente Real Orden para las tarifas de correos certificados y finalmente se hace el reglamento de postas que es llegada, que, bueno, don Domingo Manuel de Basavilbaso, el hijo de don Domingo de Basavilbaso, como teniente de Correo Mayor en Buenos Aires, hace llegar a todo lo que es el parte del Virreinato del Río de la Plata. Este mismo reglamento no solamente se usa en el Virreinato de Río de la Plata, sino que dado su extensión y dado nivel de detalle que tenía respecto a todas las postas y el manejo de las postas y de las cabalgaduras, de las características higiénicas del lugar, las características y los derechos que tenían tanto los maestros de postas como los postillones, es aplicado no solamente en el Río de la Plata, sino es copiado tal cual por el entonces Correo Mayor de India de Perú, y es copiado también por el Correo Mayor de Indias de Nueva Granada. No tengo referencias si también en Nueva España se utilizó el mismo, pero sí sé que por lo menos tanto en los demás virreinatos del sur se copió prácticamente idéntico este mismo reglamento y se lo utilizó en todos lados por el nivel de detalle que tenía. La verdad que Basavilbaso era sumamente detallista en lo que respecta al cómo organizar todo este tema. Recuerden que él ya había empezado en 1747 a armar todo este tema. Entonces tenía una ventaja bastante grande. Este reglamento es publicado el 22 de junio de 1791 y plantea, bueno, acá está un poco en negrita los principales puntos. No voy a ponerme a detallarlo, los invito a que posteriormente vean tranquilos
una vez terminada la charla, lo vean tranquilo y vayan parando en cada diapositiva un momento cuando lo vean desde YouTube para poder ir leyendo un poquito las características que hago detallado acá. Tanto los derechos, si se fijan, cómo se deben usar los caballos de postas, cuáles son los nombramientos de los postillones, cómo se hace, cuáles son los pesos y las cargas que se permitían, cómo se debía tratar los caballos, cómo era el tema de que la prohibición de juegos que había en los lugares para evitar precisamente problemas de apuestas y problemas de peleas, cuáles eran los derechos que se debían cobrar en cada posta, de la posibilidad de mandar pliegos de posta en posta, que además de mandar los correos oficiales, los correos ordinarios, uno podía mandar correos particulares que vayan de posta en posta y que llegaban muchísimo más rápido. En ese caso se cobraba en cada caso se cobraba en función de la cantidad de las leguas que había entre cada posta. ¿Cuál era el alejamiento, cómo era la característica del alojamiento, cada qué distancia debían estar las postas? ¿Y cuáles eran las exenciones y privilegios que tenían los distintos maestros de postas y postillones? Eh, Acá vemos un ejemplo claro de, bueno, en el caso firmado un pasaporte con el cual se permitía a los viajantes de las postas poder circular. Allá había mostrado uno que pertenece a la colección de Héctor Dilala respecto a caravanas de carretas, este pertenece a la colección mía. Este está un documento, por ejemplo, firmado por el Barao da Laguna, el entonces gobernador de Montevideo y de Uruguay, cuando en la época de 1820, cuando Brasil se invade Uruguay y toma posesión de la banda oriental. Este, bueno, es un ejemplo claro de pasaporte con el cual se permitía circular. Sin estos pasaportes no se permitía de ninguna manera hacer uso de las postas, y las penas que se daban y los castigos que se daban a quien circulara sin estos pasaportes eran muy graves. En muchos casos, prisión de por varios años, azotes, galeras y distintas cosas. Acá paso algunos óleos de época mostrando cómo eran las postas y los ranchos. Se fijan, no eran, en algunos casos eran tan sucios y tan incómodos que la gente prefería dormir afuera antes que adentro de las postas. Bueno, el que yo tomo para la tapa de los libros míos, que son los cuadros de Peridiano Porredón, la verdad que son impecables y son ideales para ejemplificar cómo era. Este es un alto en el campo, se llama esto. Y bueno, no puede faltar acá para los argentinos Molina Campos, quien en forma semicómica mostraba también todo esto, pero de una manera sumamente interesante y sumamente figurativa. Acá vemos otros cuadros, o sea, de algunas formas. Las postas, como eran lugares de parada para viajeros que hacían viajes de meses a veces, se daban, como estaba prohibido las apuestas, solamente se daba un juego que acá en Argentina se hizo muy común, donde no había apuestas de dinero y donde se hacía un juego tipo con cartas tipo chanza, que es el truco. Y bueno, en las postas donde nace el viejo juego del truco, que hoy todavía en Argentina es tal vez el juego nacional, digamos, de cartas que tenemos aquí. También en todas postas que generalmente se armaban pulperías o almacenes de ramos generales, era muy común. Y obviamente en las postas se daban las paradas para las mensajerías o diligencias. Acá vemos un cuadro un óleo de Molina Campos, también con diligencia. Acá vemos algunas galeras, por ejemplo, de época. Fíjense una cosa curiosa, la diferencia con respecto a las diligencias de Estados Unidos, otros lados, donde primero los caballos están, fíjense, 5 de frente, y los postillones iban sentados arriba de los caballos, adelante. ¿Por qué? Porque esta zona se daba que había mucho de lo que llamamos vizcacheras. Las vizcachas es una especie de roedor muy grande, una especie de, digamos, una rata grande o conejo chico, que hacían pozos en el campo. Entonces era muy común que el caballo pudiera meter la pata en una vizcachera y llegar a romperse la pata. Para eso era muy importante que los postillones fueran cabalgando arriba de los primeros caballos,
para prever estas vizcacheras y evitar que haya accidente con los caballos. De la misma manera que las diligencias llevaban los caballos no a lo largo, sino a lo ancho, para evitar que si un caballo se cayera, cayeran todos después en dominó hacia atrás. Acá vemos otra, esto, bueno, diligencia entrerriana, esto es una litografía de época, fíjense también, de a 3 caballos y con el postillón en el primer caballo, que ese siempre era muy común. Y bueno, y algunas cartas circuladas, esto es una carta circulada por las postas, algunos ejemplos. Bueno, acá cortaría. En principio, vamos para no hacerlo ya mucho más larga la charla. Espero que les haya gustado y espero que, bueno, no sé si tendrán algún tipo de preguntas, algún tipo de acotaciones. Creo que es un tema que da para muchísimo más. Eh, Estos caminos de postas son los que dieron posteriormente origen a todos los servicios de diligencias y mensajerías que posteriormente se mantuvieron en Argentina hasta entrado ya 1900. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Martín, muy interesante. Sí, sí, muy interesante, realmente. Felicitaciones. ¿Alguien tiene una pregunta? Heinz, estás on mute. Sí, ahí sí, gracias. Sí, gracias, gracias Martín. Sin duda muy interesante, porque es un tema desconocido, eh, mayormente desconocido, que tiene mucha reglamentación y mucha historia eh, en distintas partes que tú las has ido uniendo en este relato. Eh, Quería resaltar el hecho de que, aparte de las distancias recorridas, lo otro interesante es que en esa época la población era muy baja. Entonces, eso hacía evidentemente de que este fuese una empresa muy poco rentable. Y, y eso a su vez repercutía en que al no ser rentable, no se hiciera en forma, en forma organizada. Entonces, todo resultaba muy difícil. Y bueno, esos fueron los siglos pasados, ¿no? Así fueron. Ahora, eh, eh, in- ¿cómo con el tiempo logró establecerse un reglamento tan, ah, tan detallado para cada una de las cosas? Es notable, encuentro yo. Para esa época, reglamentar todo, desde los caballos a usar, la forma de usarlo, la distancia, las paradas, lo que tenía que ver en cada parte, cómo se controlaba, cómo se hacía el pago de eso. Realmente es notable, digamos. Sí, tal cual, Heinz. De hecho, las tarifas, bueno, en el segundo tomo ahí voy a poner mucho más tarifas, que se le va a gustar a Miguel, sobre todo, que es el especialista en tarifas acá en Argentina. Destaco el libro que ha escrito el año pasado, no sé si lo sacaste el año pasado o a principios de este año, a fin de No, año la pasado. año pasado, la año pasado. Sacó un libro muy interesante con toda la legislación y las leyes de tarifas en Argentina, aquel que quiera hacer historia postal argentina se lo recomiendo. Muy detallado y muy bien llevado. La verdad te felicito, Miguel, aprovecho que estás Bueno, acá. gracias. Eh, y bueno, la intención es en el segundo tomo poner todas las leyes de tarifas que había en la época virreinal, con lo cual completaría un poquito, haría como que dice la precuela del libro de Miguel, digamos, en ese sentido. Eh, es muy interesante, inclusive una de las cosas que me llevaron originalmente a hacer principalmente esto es sobre todo las comunicaciones que existían con Chile desde Argentina. Córdoba está más vinculada a, digamos, lo que es la parte sur de Córdoba, sobre todo Río Cuarto y lo que es Mendoza. Había mucho más vinculación con Chile que con Buenos Aires. Eh, ¿Por qué? Porque estaba más cerca, o sea, era mucho más fácil, recordemos, por las mismas distancias y aparte por el problema
de los ataques de los originarios, de todos los indios, digamos, que estaban acá. O sea, digo indios, recalco, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de habitantes, digamos, originarios de las Indias. Se daban ataques en forma constante y era sumamente peligroso. Entonces era más seguro el trabajar, el comercio, por ejemplo, de Mendoza, era muchísimo más seguro el comercio a través de la cordillera con Santiago de Chile que el comercio hacia Buenos Aires. Las provincias digamos, que lindan con la cordillera entre Argentina y Chile, la cordillera de los Andes, tienen mucho más comercio inicialmente con Santiago de Chile que con Buenos Aires. Y un poco con Córdoba por el tema de que a los mismos jesuitas les convenía sacar sus productos para aquel lado, sobre todo por la producción de mulas que tenían acá. Córdoba producía prácticamente el 80% de las mulas de toda América del Sur. Y la mula, no hay un animal mejor para cruzar la cordillera que la mula. Eh, También en esa época, fines de 1700, se hicieron las primeras casuchas para poder dar albergue a quienes cruzaran las cordilleras. Eso lo voy a también a destacar en el siguiente libro, que creo que es muy importante para tener en cuenta, que son los primeros pasos cordilleranos estables que se hicieron y que permitieron la vinculación entre estos dos países, que es una lástima que hoy seamos dos países que qué gran país podríamos haber sido si es que tanto Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia seguiremos unidos como lo que éramos un solo el Virreinato del Río de la Plata, y ni hablar si se hubiera mantenido el Virreinato del Perú como un solo gran país, ¿no? Gracias, Martín. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Eh, Don Heinz. sí, eh, sí, aprovechando de lo que estabas comentando, de lo que viene, ah, aparentemente, aparte de las tarifas de carta simple, doble, etcétera, y certificados, había correspondencia que era oficial, vale decir que era la correspondencia de Hacienda o del rey, por decirlo de alguna forma. Esa aparentemente igual tenía que pagarse, pero tenía una rebaja que, que no es fácil establecerla. En el primer Entonces, tomo que presenté ahí, comento justamente, planteo las tarifas, planteo cuáles son muestro toda la reglamentación, hago bien detallada toda esa reglamentación, y también se hicieron muchas reglamentación para evitar los abusos en ese sentido, que viene muy sí, bien lo que decís, viene pero clarísimo porque se hacían muchísimos abusos mandando como correspondencia oficial, correspondencia de carácter particular, para evitar costos. sí, y aparte de eso, digamos, había multas para los que mandaban, los que transitaban con correspondencia sin tener la autorización, porque igual estaban obligados a pagarla, de Sí, alguna forma. tal cual. Sí. Muy Ujú. buena acotación, Heinz. La verdad que te agradezco. Martín, tengo una pregunta. Por lo que entiendo, las marcas de India, por lo general, siempre fueron aplicadas a la de marca de India a la llegada a España. Sí. Pero en ciertos casos, en Puerto Rico y en Cuba, creo que hubo una o dos que las llegaron a aplicar a la salida. No sé si eso fue lo común, por lo que he oído, no, pero hubieron casos que eso pasó. ¿Nunca llegó a pasar eso en Argentina? Primero, cartas enviadas desde Argentina hasta España no existen con marca Indias. Eh, no, por lo menos yo no he visto ninguna. No sé si tal vez vos, Miguel, has podido llegar a ver algo. Yo no conozco ninguna que tenga marca Indias, salido de lo que fue en su momento el Virreinato de Río de la Plata. La marca Indias, la reglamentación exigía que se tenía que aplicar en La Coruña. ¿A qué se debía esa marca? Porque cuando se reglamenta en 1764 el correo marítimo entre las Indias Occidentales y España, se plantea un único puerto habilitado para la llegada, que era el puerto de La Coruña. En este puerto de La Coruña, por eso que muchas veces estos barcos se los decía, también se los llamaba los gallegos, los barcos gallegos, porque todos venían desde Galicia, de La Coruña. Eh,
estos barcos tenían una reglamentación muy estricta y toda la correspondencia debían entregarlos al administrador, al teniente correo mayor de La Coruña, quien debía revisar una por una todas y marcarle la marca Indias para indicar que el trayecto marítimo era gratuito. O sea, por eso la única marca que existían estaban en La Coruña, no había marca Indias en América. Por eso se aplicaban solamente en España. Los casos que vos me decís son, yo creo que son 3 cartas que hay únicamente y que se referían, digamos, que en realidad honestamente no las he visto, no las he analizado y no las conozco un poco la historia. Te voy a ser honesto, no voy a comentarte sobre esos casos, pero no van de acuerdo a la reglamentación. La reglamentación obligaba que tenía que ponerse para justamente dejar franco el costo del buque que llevaba las cartas desde Cartagena de Indias, en realidad, digamos, sería de Puerto Rico o desde La Habana hasta La Coruña. Es posible, las 3 que vos comentás, tengo entendido que fueron marcadas en Puerto Rico, según dicen. Hubieron casos, pero esas Las que barcas yo de India conozco, por lo hubieron menos. diferentes cuños y se estuvo usando en Puerto Rico y en Cuba como hasta los 1840, una cosa así. Sí, bien, Cambió porque muchas de las que yo tengo que son, pagaron, no eran francas, pagaron, tenían cuánto se le cargó. Pero por lo general siempre se aplicaba en España, en La Coruña o donde fuera, porque fue lo muchos años que se usó eso, esos cuños de India e Islas de Barlovento. Sí, la verdad que te soy honesto, no conozco bien eso en esos casos particulares. Eh, sí planteo la reglamentación de que exigía que sí o sí debía colocarse en La Coruña como un elemento de control, Ujú. porque eso es lo que utilizaba posteriormente el gobierno español, o sea, la corona española, para saber qué pagarle a cada uno de los capitanes de los navíos que traía la correspondencia. Entiendo. Si se aplicaba antes, el capitán no iba a poder cobrarlo porque ya tenía la marca, entonces no era sentado en los libros. Dudo de que el tipo hubiera marcado sin, digamos, porque era bastante dinero el que se le pagaba por cada carta. Sí, sí, sí. Entonces, por eso honestamente estaban fuera de reglamento. No sé cómo se usaron posteriormente, o sea, honestamente ahí ya me Sí, pero ese mataron. reglamento era 1700, no sé cómo habrá cambiado a través de los años. Yamil es el que sabe mucho más de Sí, esa ahí parte. Yamil es el experto número uno en esa parte. Yo por lo menos hasta 1810 aproximadamente se mantuvo ese reglamento. Hasta 1810, 1820 más o menos se mantuvo. Posteriormente a eso, honestamente, ya no estoy al tanto de la nueva Ya reglamentación. de las No, que yo tengo, todas sí. son posteriores a los 1820, eso no, debe ser Bueno, diferente entonces. ahí ya esa parte honestamente no entra dentro de mi expertise y te soy honesto, no sé qué cambios hubo una vez que, porque recordemos que al hacerse los movimientos independentistas en todo lo que es, en lo que es Latinoamérica, la corona española mantuvo algunos enclaves ya bastante más chicos, y principalmente la zona más al norte, todo lo que eran las islas y lo que era de México hacia el norte. Entonces se plantearon nuevos reglamentos, se plantearon nuevos recorridos y es muy factible que pueda haber habido algún cambio respecto a ese tipo de marcas, pero te soy honesto, no Mm, puedo responderte a eso porque está fuera de mi conocimiento, ya. Entiendo, entiendo. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Yo sé que Miguel siempre tiene buenas preguntas, no sé. Bueno, en ese caso, gracias Martín. Y el día